Vamos entonces a dar inicio a nuestra reunión de Asamblea Regional Oriente de manera virtual. Entonces, vamos, por favor, cada uno se presenta y autoriza grabación para efectos de dejar la constancia y el acta. Entonces, ingeniero Germán, si quiere, inicie. Y Natalia va llamando uno por uno para que se vaya presentando y autorice. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hermano Fuentes Galvis, cédula de ciudadanía 91-258-234 de Bucaramanga. Gracias, Aquí, Germán. aquí desde la ciudad de Bucaramanga, en el comité regional, pues los saludamos a todos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Germán. Natalia, ¿qué pasó que no sigue llamando? El señor Santiago Díaz Sotelo. Buenas tardes, Adelante, Santiago. Santiago Díaz Otero, cédula 5795174 de Zapatoca. Mi ubicación generalizada es en esta región y San Vicente de Chucurí. Muchas buenas tardes para todos y espero que nuestra reunión sea lo más beneficiosa para todos. Ok, le agradezco autorizar grabación por efectos legales. Perfecto. ¿Listo? Bueno. Vamos allí que viene la internet. Siguiente, Natalia. El señor Adolfo Peñaranda. Buenas Adelante. tardes, compañeros. Habla Adolfo Peñaranda de acá de Cúcuta, Norte de Santander. Eh, Muchas gracias por la invitación. Yo autorizo la grabación. Hizo Gracias. el señor Santiago Díaz Sotelo. Señor, Ya, listo. El señor Alfonso Fuentes Cruz. Perdón, Alonso Fuentes Cruz. Es que el doctor Alonso se encuentra en la casa, pero no tiene habilitado sonido. Él creo que por el chat va a escribir. Gracias. Ah, listo, gracias. El señor Edixon Perea. Buenas tardes a todos. Edixon Perea Murillo, cédula 82382448, desde Ocaña, Norte de Santander. Autorizo la grabación de la reunión. El señor Luis Fernando Calderón. Buenas tardes, Luis Fernando Calderón, cédula 1383175, operando desde la ciudad de Bucaramanga. Igualmente autorizo la grabación de la reunión. Gracias. El señor Santiago Díaz Sotero. El señor William Alfonso Rincón. Con las buenas tardes para todos, se presenta William Alonso Rincón Murcia, cédula 88-139-449, domiciliado en la ciudad de Ocaña y autorizo intervención dentro del proceso de grabación. Muchas gracias. Y por último, el señor Fernando Rivera. Bueno, el señor Fernando Rivera no nos respondió. Don Fernando sí está. Entonces, Fernando. De hecho, Ah, es que está sin audio. sí, no, bueno. Seguramente se lo dio a perder la conexión. Bueno, entonces mientras tanto, entonces vamos a dar inicio a nuestra Asamblea Regional del año 2024, Regional Oriente. Eh, Recuerden ustedes que la Regional Oriente está conformada por Norte de Santander, Santander, Arauca, Bichada y Casanare. Por si alguno de los participantes tiene colegas por estos lares para que le eche un recordatorio y le invite a la reunión, porque a veces se les olvida. Bueno,
Vamos con la siguiente diapositiva, que son los temas a tratar el día de hoy. Vamos a hacer un resumen de las actividades realizadas a lo largo del año 2024, hablar de esto de descuento para evaluadores, que es importante recordarlo, el tema de las estadísticas de la regional y el tema de integración problemáticas y escuchas y peticiones que ustedes tengan, consideraciones, comentarios, propuestas y demás. Entonces vamos al tema de las actividades desarrolladas en el 2024. En primer lugar, la siguiente, Germán. Bueno, como ustedes saben, cada mes estamos asignando un conversatorio a cada regional para efectos de que hagan, preparen una charla, una conferencia o un taller, lo que más consideren ustedes que sea importante de tratar durante la reunión o el conversatorio que se tiene programado para la regional. En la regional, el año pasado se hizo presencial, por eso este año se hace virtual en razón a que pues no hay que hacer elección de miembros del comité. Pero sí nos gustaría, muy importante, la articulación del comité y de los miembros del comité, porque algunos los nombran, pero no vuelven a aparecer, no aparece sino el día de la elección y ya ni asisten a los conversatorios, a las reuniones. Y es muy importante, este es un trabajo de integración entre la ERA, ustedes, que podamos escuchar las problemáticas que se presentan en cada regional, porque pues las problemáticas no son iguales en todas partes. Por eso es tan importante este proceso de integración. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial al ingeniero Germán. Ha sido absolutamente comprometido con nuestra entidad, ha sido comprometido con la regional, ha sido doliente de las problemáticas que la regional tiene, le ha tocado combatir ese monopolio que en todas partes nos agobia, pero que ahí vamos sacando la cabeza y no dejándonos doblegar. Pero es muy importante que no lo dejemos solo, es muy importante que lo acompañemos, es muy importante por eso la participación en el comité, para que se sienta como una fuerza integradora desde ARAP. Y ustedes saben que nosotros estamos disponibles precisamente para apoyar todo esto, pero necesitamos más cohesión, más trabajo de grupo, etcétera. Y obviamente, en el caso del conversatorio, el ingeniero Germán, pues nos colaboró con este conversatorio, aunque en general fue el comité con Germán Fernando Augusto y Sandra, que trabajaron en el tema, y el presentador pues fue Germán, y era incidencia en las audiencias de contratación de pruebas donde hay intervención de peritos evaluadores de predios en procesos especiales, el tema de expropiación, divisorios y pertenencias, imposición de servidumbre. Entonces, como ustedes ven, este es un tema bastante extenso, eh, complejo, delicado, que además requiere preparación e incluso, que creo, ingeniero, usted me corrige, si quedamos pendientes de abordar una segunda temática en ese mismo sentido, porque creo que de todas maneras el tiempo no nos alcanzó para abordar toda la temática que teníamos. Pues yo diría que sí, porque fíjese que lo que hablaba yo en el conversatorio anterior, perdón, Ujú, en la asamblea de una entidad no gremial ujú, que está haciendo una serie de cursillos en el país y, en otras palabras, estafando a evaluadores. Y el grueso de esa gente que se deja estafar es gente nuestra, de ARAP. ujú, Sí quedó pendiente porque ese día no alcanzó el tiempo y en segunda medida, pues el último conversatorio que fue el del abogado este ya retirado, ¿cómo es que llama? El último conversatorio, el doctor
Ah, el de Oscar Marino. Sí, yo pienso que a Marino le faltaron algunas cosas de actualización porque él maneja un procesal muy antiguo. Sí, sí, Y manejó unas sentencias y unas situaciones que no están acorde a lo que se maneja hoy en día, sobre todo en ese tipo de procesos especiales, en expropiaciones, en imposición de servidumbre, en deslinde de amojonamiento, en procesos donde intervenimos peritos, que es lo que nos interesa. ¿Sí? A sí, nosotros no nos van a llamar para subdividir una casa de 2 pisos, casi no, puede que sí, sí, pero sí, casi no, pero sí nos van a llamar en una subdivisión predial de una comunidad en proindiviso donde hayan 4 o 5 y sea un lote grande o rural de pronto, o suburbano, sí, urbano. sí, Esas situaciones son delicadas. En las audiencias se desnudan totalmente todas las falencias de los peritos y a veces existen peritos firmones que si uno es abogado contrario, pues se los sí, devora, ajá, sean sí. de Ana o de Arab, de donde sea. Pero en ese sentido sí yo pienso que procesalmente tenemos que hablar algo en un conversatorio sobre eso y sí le agradecería por lo menos que ese sea tipo charla magistral y preguntas al final. Perfecto, entonces de una vez, Germán, de una vez ya queda emplanillado y entonces revisemos con base en la temática que se hizo y lo que nos presentó Oscar Marino para que ahí hagamos las predicciones en el caso de Oscar Marino y la ampliación de los otros temas que nos quedaron en el tintero. Pero me parece excelente, usted sabe que este es un tema de largo aliento, el tema todo de expropiaciones, de Y doctor insolios. Antonio, y precisiones efectivamente del 227 el 231 del Código General del Proceso, porque hay jueces que dependiendo de la región, Sí, el país también tienen una política judicial diferente a la norma. Por ejemplo, correcto. una costumbre de ellos como autoridad judicial. Entonces llega uno a la costa con jueces de Chiriguaná, de otros lados, y toca uno adaptarse a unas consideraciones. En Bogotá es otro tema, en el oriente del país es otra situación, en Antioquia sobre todo Sí. hay otro manejo y así. Entonces, quisiera en ese conversatorio hablar de las experiencias técnicas de las falencias de los peritos. Es Excelente. esencial Pues, vea, porque así como se están organizando las investigaciones, se van a armar más. Ya los jueces están claro, aprendiendo. Antes no claro. había. Entonces queda, ingeniero, de una vez ya comprometido, ya en la programación que se haga va a aparecer la suya. Bueno, sí, señor. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto, bueno. Hasta luego. De los 3 meses que lleva, eso fue con relación al tema de los conversatorios en actividades del 2024. Pasemos a la siguiente, Germán. Bueno, en términos de las asambleas informativas, pues a nivel nacional hemos venido haciendo las asambleas informativas, se hizo la del Atlántico en Valledupar, en la de Antioquia se hizo también, perdón, estamos en el 2024, entonces en el Atlántico se hizo virtual. En Antioquia se hizo presencial, porque allá teníamos elección de comité. Eh, en el caso del Meta se hizo presencial. De la misma manera, el caso del Huila y como les decía, la Regional Oriente, que se hizo también presencial con el objeto de elegir los miembros del comité regional. Vamos a la siguiente. Le voy a dar el espacio para que se presenten algunos que llegaron nuevos, para que se presenten eh, eh, como Les Hernández, ¿quién más? Por aquí creo que Joseph. Nos falta uno o dos que se vincularon hace poco para que por favor se presenten y autoricen grabación. Buenas tardes, doctor Antonio. Le habla Salvador Hernández García de Bucaramanga. Buenas tardes, ingeniero Germán. Los
saludo cordialmente a todos, les agradezco estas etapas informativas, pues de todas maneras, siempre pues pensando en estar ahí enterados y sabiendo del manejo y desarrollo de todas las nuevas actividades y de las proposiciones de ARAP, porque pues como miembros debemos conocer y más pues nosotros como peritos, como abogados, pues queremos seguir enriqueciéndonos con esos conocimientos. Les agradezco bastante. Estoy conectado desde el correo que figura a nombre de Lexa Hernández, que es mi hija, porque pues el otro lo teníamos ocupadito. Entonces, muchas gracias, doctor Antonio, muchas gracias a todos y pues por mí que continúen esos buenos proyectos de información, de compartir conocimiento. Muchas Gracias, gracias. Salvador, muy amable. El señor Joseph. Joseph, Y nos faltaría de no los que tiene están. micrófono, o no ha habilitado el micrófono, Joseph. Y Marta Hernández, el señor Filemón Mieles. Marta Hernández y Filemón. Y Buenas William, tardes, doctor Antonio. Marta, Buenas tardes, buenas tardes, buena participantes. tarde. Adelante. Quería pues darle las gracias por su tiempo, por organizar todo esto y pues por toda la participación que nos dan y por todos los conversatorios. Gracias, Marta. ¿Alguien más, Germán? Nos falta el señor Joseph, pero creo que no tiene micrófono, no ha activado el micrófono. No lo he Por el mo- activado. Y No, señor. William Alonso, William Alonso. el último. Ah, sí, el señor William Alonso Ring. Sí, yo me presenté ya, doctor. Sí, ya estuvo. Sí, fue el primero. Bueno, Sí, señor. entonces continuemos. Eh, la otra actividad importante es el Congreso. Ustedes saben que el Congreso es para ARAP una actividad la más importante por varios motivos. La primera, porque es la forma de darnos a conocer, de posicionarnos, de darle identidad y de darle desarrollo a la institución como tal. Segundo, porque a través de ello logramos la articulación con las entidades del Estado a través de su participación, con las conferencias, con las charlas que se les solicita a estas entidades del gobierno nacional, tanto de ministerios como del IGAD y de las autoridades locales en donde vamos. Por eso es muy importante porque eso nos da a conocer, nos proyecta dentro del mercado y les posiciona a ustedes como evaluadores en sus regiones. Por eso esta actividad es trascendental. Y en tercer lugar, bueno, y el caso, por ejemplo, del IGAD que nos ha acompañado permanentemente en nuestros conversatorios, ustedes saben que el IGAD como autoridad pues está permanentemente emitiendo normas y sobre todo que está desarrollando todo el tema de la ofimática para el proceso, para todo el tema de gestión catastral y de avalúos y todas las herramientas que el IGAD tiene y que podemos utilizar adecuadamente y que ustedes pueden encontrar en la página nuestra, en el link en la biblioteca virtual. Y es muy importante, vale la pena recordarles, ellos hacen la semana ofimática como 15 o 20 días antes de nuestro congreso y yo me quedé preocupado el año pasado que los acompañé 2 días porque no vi un solo evaluador. Y créanme que las herramientas y lo que nos presentan ellos en esa semana ofimática es bien importante, es muy interesante porque son herramientas para trabajar. Entonces, por eso nuestro congreso, que el año pasado lo tratamos como la temática fue sistemas socioeconómicos ambientales sostenibles
en el desarrollo de ciudad, su efecto en el campo y su impacto en la actividad evaluatoria, son esenciales, primero porque ese es un tema que llegó para quedarse, ese es un tema que hoy está al orden del día, ese es un tema que definitivamente está trazando un nuevo rumbo en el ejercicio evaluatorio y que nosotros como evaluadores estamos llamados y obligados a conocer este tema de la sostenibilidad y por eso el año pasado lo tratamos de manera general, de manera amplia en todo el aspecto de lo que es sostenibilidad desde el punto de vista del desarrollo de ciudad y desde el punto de vista del impacto en la actividad evaluatoria. Pero es un tema esencial de hoy en día y como les digo, está impactando el tema evaluatorio y lo va a seguir impactando de manera importante. En este congreso nos acompañó como país invitado a Argentina con el evaluador Cristian Becua. Es un doctorado en agromensura, profesor de varios de los doctorados que están en tránsito y que se han hecho de evaluadores colombianos. Fue una gran experiencia, un tema muy interesante, porque era todo ese tema ambiental que curiosamente el que menos inscritos en el taller tenía era Argentina y terminó siendo uno de los más concurridos allá al poco tiempo de haberse desarrollado porque la temática resultó ser más interesante de lo que los evaluadores habían podido dimensionar. Así es de que por eso es muy importante estar muy pendiente de este tipo de cosas que le entregan a una cosa absolutamente nueva. Ese congreso lo realizamos en Cali el año pasado, entre el 26 y el 27 de septiembre, y en la modalidad presencial, donde además hemos venido caracterizando el tema de los talleres, un día de teoría, un día de talleres con expertos en temáticas muy concretas que se manejan en cada congreso. Bien, ¿cuál fue la estadística? Desafortunadamente no tenemos la respuesta de que nosotros quisiéramos tener de los evaluadores, eh, porque pues realmente es una oportunidad de oro para uno estar y también para algo muy importante, integrarse, conocerse, establecer esas relaciones que a veces de redes se dan pero no aprovechamos y entonces cuando uno ya está en la presencialidad, la cosa cambia y se hace una amistad de manera distinta y apoyos para trabajos a nivel nacional diferente. En este caso, la Regional Oriente se hizo presente con 5 evaluadores y el ingeniero Germán nos acompañó en este congreso. Yo quisiera, ingeniero, que usted les diera una impresión de lo que le produjo la asistencia a este congreso. Devuélvase todavía. Bueno, tal vez que el ingeniero Germán no ha activado el micrófono. Entonces, continuemos. Asistieron entonces 3 de Santander y 2 de Norte de Santander. Así es de que espero que este año se puedan programar, además lo pueden programar en un ambiente familiar porque la idea estamos tratando de que sea en uno de los hoteles campestres de Pereira para que puedan asistir con la familia y disfrutar con la familia de ese ambiente campestre, cafetero y rural que da esa posibilidad. Sigamos. Bien. Entre las actividades más importantes a realizar en este año 2025, pues sigue siendo, digamos, el conversatorio por efectos de esos conocimientos, esas experiencias y esas vivencias que nos puede dar estos conversatorios y que como ustedes ven resultan bastante interesantes.
y de la cual ya pues el ingeniero les habló y además ya comprometió a la regional con la continuidad del tema de servidumbres y de divisorios y todos estos aspectos de expropiación ligados a esa temática. Bien. Este año hemos hecho 3 conversatorios que insistimos nosotros en la importancia de que asistan, primero por la calidad de los expositores, segundo por la importancia de las temáticas que se vienen abordando y tercero por la experiencia que de ellos se deriva eh, con los mismos. En enero hicimos el conversatorio de las herramientas de innovación tecnológica aplicadas a la evaluación inmobiliaria. Fue un conversatorio bastante interesante realizado por el ingeniero Félix Camilo López. Es ingeniero geodesta, es especialista en avalúos y en valoración de empresa, en valoración multicriterio, que pues es una metodología evaluatoria bastante interesante. Y es un ingeniero bastante interesante, bastante comprometido, también nos ha colaborado mucho en estos aspectos. El segundo conversatorio se realizó en el mes de febrero sobre los avalúos de servidumbre con base en la resolución 1092 que lo realizó el Comité Regional del Tolima, también un conversatorio bastante didáctico, bastante práctico. Y el de marzo, el papel de los evaluadores en la expropiación judicial que lo realizó el abogado Oscar Marino Arias de la Regional Pacífico, se encuentra en el norte del Valle y también es un tema interesante como lo planteó el ingeniero Germán en los temas que quedaron ahí pendientes de profundizar. Y obviamente tenemos este año la programación del Comité Regional Oriente, que vamos a revisar un poco si lo adelantamos y hacemos alguna variación a esta programación para adelantarlo a fecha más reciente, dada la importancia y la trascendencia que tiene el tema como tal, para que no se nos pierda lo que ya hemos venido trajinando del conversatorio anterior de la regional y lo que Oscar Marino planteó recientemente en el último conversatorio. Bien, la otra actividad importante nuestra es para este año, pues es el Congreso, que está programado para realizarse los días 25 y 26 de septiembre, jueves y viernes, en la ciudad de Pereira. En este caso, la temática a abordar es sostenibilidad e inteligencia artificial, avalúo 5.0, un diálogo entre la inteligencia artificial, la sostenibilidad y los retos de la actividad evaluatoria. Entonces, pues, cuando decimos un diálogo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero, a que la sostenibilidad es algo que llegó para quedarse, que la sostenibilidad es el reto que tiene eh, todas las actividades en el mundo actualmente. Si no se habla de sostenibilidad, no se está hablando de realidad. Sostenibilidad es realidad y ya todos estamos viendo los efectos precisamente de no haber tenido claro ese concepto de la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad, por eso hicimos un diálogo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un reto que precisamente tiene la humanidad frente al concepto de sostenibilidad, porque si hay algo que sea complejo de garantizar sostenibilidad es la inteligencia artificial. Es la actividad que más consume recursos energéticos en estos momentos en el mundo. Y resulta que todo está orientado a... y resulta que todo está orientándose hacia la inteligencia artificial. Y aquí viene el otro reto que es el de los evaluadores. Digamos, todas las actividades tenemos un reto. En la educación ni se diga, porque pues todo está girando en torno
a ese tema de la inteligencia artificial, ya sea porque los estudiantes se pueden meter en la vida cómoda de que la inteligencia lo resuelva todo, pero ya en muchos países, sobre todo en los Países Bajos, en Europa, están controlando mucho estos aspectos porque pues eso está teniendo repercusiones de futuros que hacen insostenible precisamente el futuro de esos países. Y eso ya significa y llama la atención sobre esa problemática. En segundo lugar, porque la tecnología llegó para quedarse y la inteligencia artificial es parte de ese desarrollo tecnológico. Pero lo que nosotros no podemos olvidar es que aquí estamos jugando la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y lo que siempre debe ser claro para nosotros es que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la inteligencia humana. O sea, nosotros como evaluadores tenemos que tener claro que hay que coger la inteligencia y utilizarla a nuestro favor, colocarla, instrumentalizarla y dejarla como una herramienta fundamental del ejercicio evaluatorio, porque ello nos va a simplificar mucho el trabajo. ¿Cierto? A propósito, por ejemplo, en la regional Pacífico, la semana pasada nos mostraron una aplicación para avalúos que ya se puede levantar. Eso que uno llegaba y hacía todo el trabajo del levantamiento y de la visita física que sigue haciéndose y que tiene que hacerse, pero ¿cuál es la ventaja de eso, de esa plataforma? Que todo usted lo hace en el teléfono con o sin señal de Wi-Fi, o sea, sin señal. Cuando usted llega a cualquier lugar donde ya haya conexión, usted utiliza la información que ya tiene guardada en el celular o la deja disponible para dispararla hacia su escritorio y entonces ya cuando uno llega a la oficina ya está descargado dentro de ese formato evaluatorio prácticamente todo lo que usted haya, o está todo lo que usted haya subido ahí. Entonces es una herramienta que nos llamó muchísimo la atención. Vamos a ver si podemos avanzar con ellos un poco en este aspecto. Y por eso en el tema del Congreso, pues vamos a ver si de pronto dentro de lo que estamos estructurando podemos tener un taller de un avalúo rural, aprovechando que estamos en una zona rural, y entonces uno de esos talleres sería utilizando esa herramienta para que ustedes vean la importancia de esa herramienta en la tecnología como parte de ese trabajo. Entonces, por eso digo que este es un tema de mucha trascendencia que nos va a tomar muchos capítulos de aquí en adelante en razón a los retos que ello tiene. Y por eso esta vez nos vamos a concentrar más en este aspecto de sostenibilidad y el aspecto de la inteligencia artificial más como una herramienta práctica al servicio de los evaluadores. Y por eso tenemos como invitado a Costa Rica, que es, digamos, uno de los países, o el país en América Latina donde más se ha trabajado el tema de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no es solamente ambiental, es la sostenibilidad en todos los frentes y ellos vienen trabajando muy bien ese concepto y ese aspecto de la sostenibilidad y tenemos invitado al Instituto Costarricense de Protección Ambiental y Sostenibilidad, para que nos diserten precisamente sobre ello y estamos revisando la posibilidad de un taller con ellos mismos. Tenemos también otro país invitado que ya además se volvió como un miembro más. Ellos dicen que son la séptima regional, que es México. Pero este año tiene un motivo muy especial de traer nuevamente a México. Y es porque ellos han asistido a los congresos desde Armenia, han asistido ya sea o porque lo invitamos o porque ellos pagan la asistencia al congreso. Y les decía que es un motivo muy especial este año porque el director de avalúos del INDAVIN en México, que es la autoridad de avalúos en México, como decirle ligada acá, lo que pasa es que en México sí está reglamentado toda la actividad evaluatoria, no solamente la de inmuebles, sino toda y está bajo el Instituto de Administración de Bienes
y avalúos. Entonces, lo hemos querido invitar este año, primero para que nos haga un taller sobre avalúos, porque esa es su función, es la función de ellos, y ese era el papel que él jugaba en el INDAVIN como director de avalúos. Pero tendremos el placer este año de tenerlo no como director de avalúos, sino como el director general de, el INDAVIN. O sea, que es la persona más cercana al presidente en todos estos temas, mano derecha de la presidenta Sheinbaum, Sheinbaum de México. Entonces, por eso lo hemos querido invitarlo para hacerle un agradecimiento especial por ese compromiso que ellos han tenido con nosotros. Ahora bien, nosotros sabemos que el tema de dineros pues es complejo y demás. Por eso normalmente siempre lo que hacemos nosotros es abrir con tiempo la inscripción, que no quiere decir que usted la tenga que pagar ya, pero si usted se abona con las primeras tarifas que sacamos, esas primeras tarifas son promocionales y aseguran que así usted nos pague el saldo al final, ya cuando va a ir al Congreso, pues ya su tarifa está asegurada y porque la puede ir pagando a lo largo del año. Entonces, como les decía, este año en Pereira, la tarifa inicial para evaluadores inscritos en ARAP este año es de 500.000 pesos, pero esa tarifa va a ir subiendo a medida que se va acercando el Congreso por los ajustes tarifarios y las demás cosas que tenemos que ir definiendo en todo este proceso de el Congreso como tal. Entonces, así es de que la tarifa inicial la arrancamos con 500.000 pesos. Recuerde que pueden hacer grupos de 10 personas, incluso organizarse desde el punto de vista mismo de transporte y demás, que les puede resultar mucho más económicos. Como les decía, estamos tratando de ver si coordinamos con este hotel campestre que facilita un poco con desplazamiento familiar, porque hay que hacer ahí en el hotel, está su piscina, está el sauna, está el jacuzzi, y es una zona rural muy interesante de recorrer. Alrededor hay otras viviendas rurales que también prestan servicio de alojamiento en caso de que no se vea que el costo puede resultar un poco alto, pero ellos están haciendo el mejor esfuerzo para reducir al máximo la tarifa familiar y ya en ese sentido pues les estaremos indicando sobre el particular. Así de que quedan cordialmente invitados a este nuestro noveno Congreso Nacional de Evaluadores y quinto Internacional de Avalúos. Recuerden que al conformar los grupos, ahí sí se tiene un descuento, ¿no? Porque si ustedes conforman grupos de 10, pues ya sobre la tarifa inicial que amarre el grupo, se le da el descuento del 10%. Sigamos. Bueno, entonces ahí quedamos pendientes. Cualquier inquietud con el Congreso lo pueden plantear directamente si la tienen en este momento o a través de nuestras líneas telefónicas o de los correos pueden preguntar y resolver inquietudes como tal, mantener permanente contacto. Ahora bien, otro de los aspectos importantes que hemos querido manejar en ARAP tiene que ver con la cuota anual de mantenimiento. Ustedes saben que ARAP ha sido un comprometido con la reducción en el costo de la inscripción y de la permanencia como evaluador inscrito en el RAD. Somos los primeros conscientes de que es la actividad más costosa frente a las demás profesiones. Hemos sido nosotros y por eso hemos hecho grandes esfuerzos, sacrificando incluso parte de la remuneración a los funcionarios de nuestra entidad. Pero pues obviamente ustedes saben que los costos laborales, ese tema de las cargas adicionales, tanto desde el punto de vista de la carga laboral como las cargas administrativas que hoy tienen las empresas, como es por ejemplo el tema de gestión documental, que créanme ustedes, los que tienen empresa,
que están obligados a tener esa gestión documental. Es una carga pesada, costosa, y a nosotros nos obliga la ley porque pues así está establecido en la reglamentación de la ley 1673. Y lo mismo que quienes tienen empresa, porque esto no escapa a ninguno, el sistema de la seguridad social y gestión en el trabajo es otra carga administrativa alta y costosa. Y obviamente pues todo el tema de plataforma, de líneas telefónicas, de sedes adecuadas y demás, pues hacen que la actividad se vuelva costosa. Pero nosotros hemos hecho grandes esfuerzos, mantuvimos casi cerca de 3 años congelados la tarifa y el incremento que venimos haciendo lo hemos hecho en los 2 últimos años, que es cuando retomamos el incremento, lo hicimos sobre el IPC y no sobre la carga salarial, porque ustedes saben que esa es la que más pesa y porque esa carga salarial estaba muy por encima del IPC, que es precisamente el debate hoy en día con respecto a todo este tema de legislación en Colombia. Entonces, en el tema de la cuota anual de mantenimiento, por eso queremos insistir en el hecho, si somos más, la cuota nos vale menos. Ustedes imagínense nosotros con 1.300 evaluadores, la otra era con 3.000 y pico de evaluadores activos y nosotros sostenemos la operación. Ustedes se imaginan si pudiésemos tener 2.000, 2.500 evaluadores, los costos serían mucho más bajos. Estoy absolutamente seguro que tendríamos costos mucho más bajos de los que hoy tenemos, porque es de acuerdo a la cantidad de evaluadores. Entonces uno se pregunta qué hace la otra era cuando los ingresos, y la vamos a ver más adelanticos, triplican los ingresos nuestros. Entonces por eso me parece importante que lo tengamos en cuenta, este programa del estímulo a la promoción, a la vinculación de evaluadores ARAD, máxime teniendo en cuenta que en la otra era ya están colocando sobrecargas, como por ejemplo el hecho de que si usted se inactiva, para poderlo activarse, tiene que pagar 200.000 pesos, pues eso es una defecio, pero así está pasando. Y nosotros de pronto no le hemos dicho a nuestros colegas o no los hemos invitado. Y como usted, como uno sabe, la unión hace la fuerza y en este caso la unión hace la fuerza para reducir los costos de mantenimiento y está en nuestras manos, porque ustedes saben que la era vive exclusivamente de este proceso de autorregulación. Así es que este tema del estímulo del descuento sobre la cuota anual de mantenimiento por evaluador referido es muy importante. ¿Esto en qué consiste? Que hay un descuento del 10% por cada evaluador inscrito o por cada evaluador trasladado sobre la cuota anual de mantenimiento. De suerte de que si yo tomo y empiezo a referir, a lo mejor hasta la cuota me puede salir gratis ese año, para que lo tengamos en cuenta y hagamos una campaña entre todos para promover la vinculación de nuevos evaluadores a nuestra entidad. Eso está tanto por nuevos como por traslados como tal. Entonces me parece importante que no lo dejemos en el olvido ni en el tintero ese tema. De igual manera, pues tenemos estímulos con respecto a las actividades que desarrolla la ERA, los conversatorios, la asistencia a las asambleas informativas, la asistencia al mismo congreso, la colaboración a través de los comités regionales y demás nosotros vamos aquí haciendo todo ese tipo de consideraciones para que aquellos cumplidos que hacen toda la labor, que desarrollan la encuesta evaluatoria, que diligencian el formato evaluatorio, los vamos sumando en términos de darles unos descuentos especiales por efectos del cumplimiento de esas actividades y tareas para el tema, por ejemplo, del Congreso. Y lo digo en este sentido porque, por ejemplo, la encuesta y el formato son una herramienta esencial de la era en razón a que ustedes saben que la carta de navegación nuestra es eso. ¿Por qué? Pues porque es que son ustedes los que nos están dando la guía para saber hacia qué camino tomamos, qué están necesitando ustedes, qué problemática estamos abordando, cómo podemos trabajar en función de ello.
Y en la medida en que nosotros nos vamos alimentando de esa encuesta y de estas asambleas informativas y de las reuniones que hacemos con ustedes y nos van retroalimentando, vamos sacando y vamos haciendo actividades. Por ejemplo, las comunicaciones a los juzgados, ya llevamos 2 años recordándole a los juzgados la necesidad de respetar la ley, de que se nombren evaluadores precisamente debidamente inscritos en el RA, que no se les pida que tienen que estar en una lonja, sino que la lonja cumple un papel distinto, pero importante en términos de la actividad del evaluador. O sea, que no se le exija que tiene que ser de determinada entidad y que no puede presentar avalúos de otra entidad o ese tipo de cosas las hemos venido tratando. Llevamos, como les decía, 2 años enviando comunicaciones a los juzgados. Este año empezamos con las notarías porque encontramos una nueva práctica del monopolio que es que las notarías exijan que sea solamente de la lonja de la Federación de Lonjas. Eso ya lo estamos atacando. Le estamos mandando carta a cada una de las notarías del país, a Supernotariado y Registro. Hemos hecho gestiones con Superfinanciera para exigir que se respete la ley y las disposiciones legales que tienen que ver con la actividad evaluatoria, especialmente partiendo de la ley 546. Entonces, todos esos elementos, pues, son el apoyo y el alimento que ustedes nos dan cuando nos diligencian la encuesta. Por ejemplo, ahí hay una partecita de conocimientos que no es para rajar a nadie ni cosa parecida, sino al contrario, cuando vemos resultados deficientes en esa evaluación, lo que hacemos es buscar que los conversatorios se orienten un poco hacia allá. Por ejemplo, en la última encuesta, pues hay unas falencias en términos de todo el proceso de autorregulación y por eso vamos a hacer el conversatorio de este mes en ese tema de qué es la autorregulación, bajo qué condiciones funciona, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, cómo debemos proceder en ciertas circunstancias, por ejemplo, frente a un disciplinario, etcétera. Eso es lo que hacemos con esas encuestas o el formato evaluatorio que nos sirve como una herramienta de supervisión, es decir, de poder hacerle seguimiento a las actividades que ustedes realizan, especialmente desde el punto de vista de ver qué mercados están atendiendo y qué problemáticas están en ese mercado para focalizarnos hacia allá. Entonces, a qué sectores atienden la demanda, cuál es la mayor cantidad de demanda de avalúos de bienes, ya sea porque es el urbano o el rural. Entonces eso nos va dando unos focos de trabajo para nosotros plantear y posibilitar estrategias acá, como lo hemos hecho con el caso, por ejemplo, de las redes sociales, que nos han servido muchísimo, adquirir una dimensión completamente distinta. Hoy el haber contratado un profesional que maneje todo este tema de redes sociales nos ha dado una dimensión y una proyección diferente. Los niveles de alcances y de reconocimientos en todas esas redes sociales se han casi que elevado al 500, el 600%, y eso es importante. Y aquí quiero referir muy especialmente la línea de Likelin, uno de los temas que más se observa a través de los grupos de WhatsApp, es la gente pidiendo que un evaluador en tal parte, en tal otra. Metámonos a la red Likelin, que es especializada en el tema laboral, y por ahí publiquemos las ofertas o la necesidad de un colega para que los contacte y les ayude a hacer el trabajo que ustedes requieren, o llámenos directamente en la EDA y pídanos los evaluadores que están en tal región para tratar de contactar uno que les facilite el trabajo que ustedes han contratado, etcétera. Todos estos servicios están disponibles y lo que necesitamos es que sean utilizados amplia y suficientemente por parte de todos ustedes. Bueno, ¿cómo funciona el descuento? A efectos del descuento funciona de manera muy simple. Usted tiene un grupo, usted tiene un evaluador, o tiene 5, o tiene 10. Usted, el primer trabajo lo hace usted contactándole, diciéndole, traslade ese hombre, haga esto, haga aquello, tratando de convencerlo. Pero yo, como sé que de todas maneras se necesita un cierre, pues ese cierre lo hacemos nosotros. Por eso se requiere que el evaluador que está haciendo la promoción remita el listado. Entonces nos dice: "Ah, este listado yo ya los contacté, quedó comprometido". Nosotros empezamos a hacerle todo el seguimiento, a contactarlo, a llamarlo, a insistirlo para que
se vincule con nosotros. Pero ya con ese listado, en la medida en que se vincula, nosotros ya tenemos identificado quién fue el que lo refirió y por eso a quién se le va a dar el estímulo del descuento por esa referenciación que se hace. ¿Correcto? Ese es el mecanismo procedimental para efectos de poderle trasladar el estímulo de vinculación de nuevos evaluadores, ya sea por traslado o por vinculación de inscripción directa. Y ese 10% se va abonando a la cuenta a cuota de mantenimiento para que el día que llegue su vencimiento, pues si refirió 10 es posible que no tenga que pagar la cuota dependiendo de qué tipo de referenciación hizo, etcétera. Pero eso se le va acumulando y se le aplica en esa fecha y se le notifica a usted, ya no tiene que pagar tanto, sino tanto y demás. Ese es una parte importante para que lo tengamos muy presente. Sigamos. Bueno, aquí está la campaña de referidos del año pasado. Por ejemplo, en Antioquia, los evaluadores que refirieron fueron 6, que refirieron 4 inscritos y 5 traslados. En el caso del Tolima tuvimos uno solo que refirió 1. En el caso de Bogotá, 6 evaluadores refirieron a 6 nuevos y un traslado. En el caso del Huila, 3 referenciaron 1 por inscrito y 4 por traslado. En la Regional Santander no tuvimos ninguno, pero por ejemplo en el Valle del Cauca, uno solo refirió 10. Entonces, pues ese creo que le salió este año no tiene o no tiene que pagar cuota porque ya está cancelada la cuota de presente año. Sigamos. Sigamos eso. Bueno, esta era la parte de los recursos que les indicaba. Ahí, como ustedes ven, están las cifras de balance más representativas nuestras. El activo creció en el 22,8%, pero lo que vale destacar aquí de este activo son los activos corrientes, o sea, todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tenemos, digamos que una relativa liquidez, pero esa liquidez tiene que tener un respaldo y ese respaldo tiene razón y sentido de ser porque esa liquidez está respaldando este pasivo. ¿A qué pasivo nos referimos? Nosotros tenemos una cultura y un compromiso con todos ustedes. Ustedes saben que la cuota anual de mantenimiento se paga de manera anticipada. Pero si un evaluador dice, mire, yo ya me cansé, ya me pensioné, ya quiero dedicarme a viajar, a gastarme la plata que me gané en los avalúos, entonces ya no voy a trabajar más. Usted hace la solicitud de retiro y nosotros le tenemos que devolver esa plata que le sobra. ¿Cuál le sobra? Pues como usted paga anticipadamente la cuota de mantenimiento de un año, pero usted a los 6 meses decidió retirarse y no volver más a la actividad evaluatoria. Quiere decir que ya comprometió las primeras 6 cuotas, pero las 6 cuotas restantes, como usted ya no va a estar autorregulado, esa plata no es nuestra, esa plata es de ustedes. Y por consiguiente, pues nosotros le tenemos que devolver ese recurso. Por eso para nosotros es todo que corresponde pues a lo que son los ingresos diferidos, los anticipos de clientes y una parte de cuentas por pagar, que es cuando se recibe el ingreso y no se ha tramitado todavía la inscripción, son para proteger precisamente, pues, son protegidos con esta liquidez. Y obviamente de igual manera los fondos sociales, que son las utilidades, el excedente económico que genera la entidad, que se apropia para efectos de cubrir todos estos gastos de asambleas, de congresos, eh, para que pues no tengamos que estar incrementando la cuota más de lo que en consideración y planeación financiera
que proyectamos nosotros. Eh, y obviamente el pasivo pues tiene esa correlación con respecto al activo. Y por eso el pasivo, el patrimonio, pues que crece es en función del excedente que se genere y el pasivo, por eso no crece a la misma velocidad que crece el activo. Y este pasivo, dado que como venimos con una contabilidad que refleja el efecto real, es un año después, entonces por eso en el caso de los ingresos, cuando los recibimos, los llevamos a un diferido. Si, por ejemplo, usted pagó hoy su cuota anual de mantenimiento, eso no se va al PIG, sino que se va a diferido y cada mes vamos causando lo que nos va correspondiendo de esa cuota parte que ustedes cancelaron. Esa es la trascendencia de nuestro balance. Ahora, en el estado de resultados, tenemos una situación que era la que les decía yo con respecto a la otra entidad. Pasemos al estado de resultados. Pues en el estado de resultados, nosotros tuvimos unos ingresos de 906 millones de pesos frente a 813 del año pasado. De estos 906 millones, no, todavía no me lo pase. De estos 906 millones de pesos, yo les decía, si estos somos nosotros que tuvimos, que cerramos con 1.100 o 1.200 y pico de evaluadores inscritos, ustedes hagan la proporción de 3 veces el dinero recibido por parte de la otra entidad a mayor valor, porque recuerden que además la cuota y la inscripción es mucho más alta ya. Eso no tiene sentido. Y la razón de ello, ese desespero por la plata, es porque siempre han querido sacar a ANAP del escenario, a ARAP del escenario. Ese ha sido el objetivo de ellos, así como eliminar la competencia de los evaluadores en las regiones. Y allá ustedes lo viven, el ingeniero Germán conoce, porque le ha tocado batallar precisamente en esas circunstancias. Y por eso nosotros pues hemos dado la batalla con un resultado altamente positivo, porque les comparto aquí, la ANA tenía, digamos, de manera directa 2 demandas contra nosotros y 5 demandas contra la superintendencia, que de una u otra manera 2 tocan directamente con nosotros. Las 2 directamente con nosotros tienen que ver con el tema de competencia desleal y el marcario. Pues afortunadamente, la de competencia desleal en segunda instancia, tanto primera como segunda instancia, salió a favor nuestro. Y en esa nos anotamos un rotundo éxito. Ya el juez de segunda instancia la semana pasada ordenó la liquidación de las costas, de tal manera que esto pago de costas debe estarse produciendo en el transcurso de este mes. Y la segunda gran derrota a la otra entidad es el marcario. Hace 20 días, el Tribunal de Bogotá, la segunda instancia, falló a favor nuestro el tema marcario en todos los puntos, incluyendo el punto primero, que fue el que nos hizo correr para evitar que tuviésemos mayores problemas, a pesar de que estaba en primera instancia, pero por el efecto de lo que la super, de manera inexplicable, emitió decisión de manera eh, devolutiva cuando debió ser el declarativo, porque el proceso era declarativo, y por eso nos tocó correr a hacer los cambios de ANAP a ARAP. Pero el Tribunal Superior de Bogotá en la segunda instancia falló, incluyendo ese primer punto a favor nuestro, de suerte que ese tema prácticamente queda sellado y queda sellado por una simple razón, porque si bien es cierto, ellos presentaron la casación, pues la presentan más por pataleo que porque realmente pueda ser una realidad. Primero porque pues no tiene posibilidades, digamos, desde el ámbito jurídico
ya analizado y estudiado muy detenidamente por los abogados el tema, pero fundamentalmente porque ni siquiera cumple con la cuantía mínima que se requiere para que sea admitida la sala de casación. De suerte que consideramos que este es un tema que está pendiente de la admisión, pero lo más seguro es que, que no se admita y por consiguiente ahí quedaría zanjado el tema. Sin embargo, ellos, porque tienen plata, porque uno no sabe qué negocios se manejan ahí, pero porque además el sector, o mejor, los miembros de la entidad están muy preocupados por la cantidad de recursos que se gastan jurídicamente y especialmente esta demanda marcaria les costó una plata muy grande de la demanda, amén de que todavía no hemos hecho el reivindicatorio nosotros, pero les costó una plata grande. Me dieron un dato que no puedo señalar, pero me lo dieron de absoluta confidencialidad por ser uno de los miembros que lo señaló. Entonces, esa cifra, pues realmente resultaba exagerado y desbordado y sin razón de uno irse a gastar esos recursos en esa demanda, pues porque nosotros no hacemos actividades mercantiles, por eso la norma dice serán entidades gremiales sin ánimo de lucro, de suerte que eso ya de antemano daba pues la razón, pero absurdamente la Super quiso cambiar el derecho pues afortunadamente los tribunales superiores lo retornaron y digamos que ese es otro gran fallo a favor nuestro. Y de las demandas que tiene Ana contra la Super, porque todas las decisiones de Ana que le fallan las demanda, pero ya no las demanda porque ya acababa lo que se llamaba la vía gubernativa, entonces se va a la vía administrativa. Y entonces en ese sentido, pues tiene demandado a la Super en dos resoluciones que tienen que ver con nosotros, la resolución de reconocimiento y la resolución de autorización. En la primera no nos reconocieron el litis consorte, aunque en la práctica, por lo que argumentó la Super, la Procuraduría, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues lo entendimos que no era necesario. En la segunda, que es la de autorización, sí nos reconocieron el litis consorte. Nosotros ya contestamos porque teníamos hasta el 30 de marzo para contestar, eso se contestó, pero no le vemos ninguna posibilidad también de que progrese de acuerdo a la misma posición de la Super, de Procuraduría, de la Agencia Jurídica, de Defensa Jurídica del Estado, porque pues no tiene ningún sentido, porque ellos siempre han reclamado es que ellos eran terceros interesados en las dos resoluciones y la Super pues lo ha dejado muy claro desde un comienzo que eso no es así. Sin embargo, pues ellos de todas maneras metieron las demandas y cada demandita de esa está costando 3.500 millones de pesos, que pues obviamente para una entidad del Estado no le es fácil doblegarse porque pues cualquier acción de repetición tiene cabida con los funcionarios que comprometan en ese momento esa condición. Por eso la Super ha sido tan reiterativa y ha defendido a ultranza estas demandas y no vemos ninguna posibilidad. Por eso no se extrañen que nosotros volvamos a nuestro nombre ANAF porque sencillamente ese ANAF ha quedado blindado completamente contra cualquier acción legal que se pretenda emprender. Sin embargo, en el caso de ARAP, ellos ya plantearon una posición que lo más seguro es que van a atacar, que es que el ARAP se parece a ANA, aunque eso no se parece ni fonética ni ah, alfabéticamente, pero ellos lo plantearon y por eso lo más seguro es que volvamos a ANAT. Además, teniendo en cuenta que ANAT pues fue como nacimos, es como nos han conocido. Duramos 11 años y 6 meses con ese logo y con el nombre completo, de tal manera que todas las cosas están servidas y pues obviamente esos costos los tendrá que pagar la ERA a través del reivindicatorio que estaremos iniciando también. Eso es lo que quería señalarles. Ya con respecto a la cantidad de los evaluadores que tenemos en la regional,
al corte del 31 de marzo. Tenemos en Norte de Santander 29, en Santander 74, en Arauca 2, en Bichada 1 y en Casanare 19. Bueno, aquí hay otro temita que es muy importante tener presente, eh, que es el tema de la mora. La mora es un tema que termina convirtiéndose en un proceso o en dos tipos de proceso, uno jurídico por cobro ejecutivo y uno disciplinario por violación de norma. Entonces es muy importante que le paremos bola a esto y ya vamos a hablar del tema disciplinario en el caso de la regional. Entonces, ¿cómo estamos en la regional? En el norte de Santander tenemos 10 en mora de 19. En la regional ahí de Santander tenemos 55 al día y 19 en mora. Permítame un segundo, conecto aquí mi equipo que se me va a descargar. Entonces, les decía que tenemos 55 al día y 19 en mora. En Arauca no tenemos mora, en Bichada pues no tenemos mora y en Casanare tenemos 10 evaluadores, 9 en mora. Y es importante pararle bolas a ver si ya vamos a mirarlo, como les decía, en la siguiente estadística. Bueno, pero antes, aquí hay un tema que siempre nos ha a nosotros preocupado y que estamos buscándoles caminos de solución a ello, que tiene que ver primero con el género. La profesión de evaluadores es casi que machista porque ustedes ven las mujeres solo participan con el 20%, por eso hay que invitar a más damas que nos acompañen. Entonces tenemos 80-20. Pero además aquí hay un problema adicional que tiene que ver con la continuidad generacional. Yo soy enemigo de hablar del relevo generacional porque es que para mí relevo significa de que a mí me dice, oiga, usted ya está estorbando, quítese de ahí. Somos como un mueble viejo, como le dicen a los expresidentes, que son un mueble viejo que nadie quiere poner de primero, pero parece que aquí la cosa tampoco quieren los expresidentes, pero nosotros tampoco queremos que nos hablen de relevo, sino de continuidad generacional. Y resulta que la actividad evaluatoria es una actividad longeva. El promedio de edad de nuestros evaluadores es 55 años. Y tenemos que encontrar gente joven, gente nueva, gente recién formada que no traiga pues los vicios que nosotros heredamos de una situación atípica como fue ser evaluadores empíricos, de no haber contado inicialmente con la formación que luego empezamos a hacer, que muchos hicimos en las entidades serias y responsables con programas bien estructurados y diseñados con base en la ley. Eh, Otras entidades que son serias y que han inscrito evaluadores también con muy buenos programas, pero también tenemos otras que dejan bastantes dudas y por eso se limitaban su inscripción en ciertas categorías o ciertos alcances. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando aquí? A que esa generación que llegue formada. ¿Cómo formada? Ustedes saben que el ejercicio evaluatorio es una actividad, por consiguiente no es una profesión, pero nosotros tenemos que hablar del profesional del avalúo, no por el hecho de que nosotros no tengamos una carrera que diga evaluador profesional, no significa que no seamos profesionales. Primero, porque en un alto porcentaje somos profesionales en distintas disciplinas. Y segundo, porque somos profesionales en el proceso de la formación misma, en los conocimientos, en la experiencia y en todo lo que hemos adquirido, y porque la profesionalidad no se mide en términos del mismo título, sino de la calidad y la idoneidad con la que hacemos el trabajo, y eso lo tenemos que valorar enormemente. Entonces, pero aquí le estamos apuntando primero a que las universidades
empiecen a incorporar dentro de sus contenidos programáticos sin modificar su pénsul académico, es decir, sin tener que ir a hacer modificaciones al Ministerio de Educación porque no lo van a hacer y porque eso es bastante lento y costoso, que se utilice, por ejemplo, las materias selectivas. La gran mayoría de las carreras profesionales tienen materias selectivas y muchos tienen seminarios de grado. Estamos pidiendo a algunas universidades con las que hemos hecho contacto, como el Externado, como la Antonio Nariño, como la Reformada, como la del Atlántico, que dentro de sus materias selectivas incorporen formación evaluatoria de la profesión. Si usted es ingeniero, pues que sea un área específica en la formación evaluatoria, por ejemplo, en infraestructura, por señalar una línea que es muy acorde al tema de la ingeniería como tal. O si es ambiental, pues a un tema ambiental. Es decir, que los profesionales salgan ya apuntándole más a su especialidad dentro de lo que se formaron en general y logren profundizar o tal vez con los conocimientos que les permita inscribirse directamente y no tener que ir a una entidad de educación para el trabajo. Y la otra es apuntándole a los bachilleres, pero ojo, no cualquier bachiller. A raíz de la elección, y por eso es importante y se los cuento para que lo tengan presente, porque va a ser una experiencia importante en el Congreso. La elección de la mujer Cafán recayó en una profesora directora de un colegio agropecuario en Risaralda. Eh, y con ella hemos entrado en contacto y la verdad que me sorprendió la apertura y la disposición que tiene ella, porque encontró que ahí hay una cantera y un reto muy importante de ofrecerle alternativas laborales a los jóvenes que están saliendo en ese campo de la formación agropecuaria para que dentro de ello podamos articular el programa evaluatorio en el tema rural, que es donde más desencaja. De todas maneras, ella nos ofreció que tenía un grupo importante de directores de colegios agropecuarios que podrían estar muy interesados de acuerdo al enfoque que ellos tienen, y eso querría decir que ese joven que sale de bachiller como técnico agropecuario pueda tener esa idoneidad para hacer el avalúo del tema agropecuario como tal. Eso sería una experiencia enriquecedora e interesante y permitía esa continuidad generacional de que tanto hablamos. Por eso me gusta relatarlo para que vean ustedes y tengan presente eso, que son retos que tenemos nosotros dentro del sector evaluatorio. Bueno, en términos del diligenciamiento de la encuesta que les señalaba ahora, miren que nos ha costado mucho, cada vez nos cuesta más hacer que nuestros evaluadores se comprometan con esa encuesta que les sale ahí en el flash cuando entran a la página a descargar o cuando entran al aplicativo a descargar el certificado del mes, ahí les bota diligencia la encuesta. Entonces, nos ha costado mucho, hemos pensado mucho en volverlo obligatorio que la diligencia para que pueda descargar la encuesta, porque no estamos teniendo la respuesta adecuada y ese es un mecanismo que además está presentado ante la superintendencia como un mecanismo de supervisión, de seguimiento de los evaluadores como tal. Y por eso queremos llamar la atención en la colaboración de eso a través de los comités regionales, a través de las oficinas de representación para que se impulse mucho más este diligenciamiento de encuesta y del formato evaluatorio. En el caso de la Regional Oriente, que son en total 116, tenemos 16 encuestas diligenciadas, es decir, el 13%, que es un porcentaje muy bajo. Y de la regional se distribuye de la siguiente manera. El norte de Santander, 2 respuestas de 26 evaluadores, el 7%. En Santander, 12 respuestas de 73, el 16%. En Arauca no tuvimos respuesta, en Bichada no tuvimos respuesta y en Casanare no tuvimos respuesta. Entonces, les agradezco que nos ayuden a compartir este tema de la encuesta. Sigamos.
Bueno, en disciplinarios, que es otro tema muy importante que le paremos bolas. La situación del disciplinario tenemos en total 80 procesos, de los cuales en la regional Oriente tenemos 10 procesos distribuidos de la siguiente manera. En Norte de Santander tenemos 2 por mora. En Santander tenemos 6 por mora. En Arauca 1, que es una queja por un problema de un avalúo. Y en Casanare 1 por designación de supersociedades. Y aquí me quiero referir a, digamos, a los dos que no les paramos casi bolas. A la mora, recuerden, por ley, por disposición, eh, los evaluadores tienen que cumplir con una cuota más de mantenimiento. Sabemos que a muchos no les gusta, pero eso fue lo que se creó, eso fue lo que la competencia creó, pensando siempre en cómo ellos manipular el mercado, y así quedó. Por eso les decía que nosotros hacemos grandes esfuerzos en reducir al máximo ese costo. Pero al no cumplirse, pues eso genera un proceso disciplinario. Nosotros incluso, y es la primera vez que trabajamos con la ERA mancomunadamente con la otra entidad, para encontrarle mecanismos que permitan presionar en la obligación del pago o que se vuelva más pronto. Porque ustedes saben que la inactividad, de acuerdo a la sanción que la Super les impuso a las 12 eras, la inactividad debe ser fruto de un proceso disciplinario, porque un proceso disciplinario se demora. Entonces, nosotros por eso, pues nos reunimos con la otra entidad de buscarle una salida que realmente resaltara la importancia de estar al día en la cuota anual de mantenimiento. Entonces, no se extrañe que a algún evaluador les salga, ustedes vean en un juzgado, y eso les va a servir también para que desde los juzgados se empiecen a entender la filosofía, y va a salir una marca de agua resaltando que el evaluador se encuentra en mora. Porque la mora tiene un problema, digamos, desde el punto de vista legal, porque pues una obligación, pero además yo siempre lo he sostenido, una mora eh, crea la sensación de la posibilidad de un evaluador ser manipulado por quien contrata el avalúo. Es decir, que trabaje en función del valor que el señor o el contratante desea que tenga y no el que técnicamente se construye. Y lo refiero es porque sencillamente hay mecanismos para solucionar el problema, y en la era los tenemos a disposición. El hecho de que yo pueda pagar mi cuota anual de mantenimiento en cuotas. Si yo pago de contado, tengo un descuento. Lo puedo pagar en cuotas, pero si me colgué, puedo plantear una solución directamente con la autorreguladora para evitar que precisamente el problema se me agrave. Entonces, hay mecanismos. Entonces, por eso consideramos que sobre esa base, y máxime teniendo la experiencia que hemos tenido con los procesos disciplinarios. Mire, en el caso del disciplinario, los evaluadores no contestan. Termina el proceso y el señor no se enteró. Pero cuando le aparece el certificado sancionado, ahí aparece. Y dice, es que a mí no me llegó el correo, a mí no me dijeron, yo nunca estuve enterado. Y se le ha pedido a los evaluadores también, ustedes tienen la obligación de actualizar la información, porque nosotros trabajamos con base en que en la información que nos entregan. Esa información, si yo cambié de correo, pues tengo que notificarlo. Si cambié mi celular, tengo que notificarlo. Eso es lo que manda la norma. Entonces yo tengo que mantener actualizada esa información y eso no me cuesta nada, pero nos evitamos inconvenientes. Es más, estamos haciendo correos certificados en los procesos precisamente para que no se tenga esa excusa, aunque no es excusa, el que yo diga que es que yo no me enteré, yo no sabía, mientras el correo haya llegado sencillamente y no haya rebotado, sencillamente el correo se da por notificado. Pero vuelvo y le repito, además lo tenemos certificado para poder probar que efectivamente el correo fue
llegó a su destinatario y demás. Y curiosamente, por ejemplo, cuando se inicia el ejecutivo, es cuando más aparece. ¿Por qué? Pues porque ya es una cosa completamente diferente y ahí sí contestan y casi ya terminando un disciplinario en el que nunca contestaron. Entonces es muy importante que le preste atención a esto. El caso, por ejemplo, de super sociedades también es muy importante que esos llamados, no solamente de super sociedades, de cualquier juzgado, de cualquier autoridad con respecto a que se le encargue un avalúo, hay que contestarlo. Que usted no lo puede hacer, que legalmente esté impedido, que tenga soportes para demostrar que no se pueda encargar de ello. Háganlo, no dejen que eso prospere porque los ponen en camisa de once varas y los ponen en procesos de disciplinarios como tal. Entonces es muy importante que tengamos presente ese hecho. Sigamos. Bien, ahora sí les abro el espacio para sus preguntas, sus inquietudes con base en lo que hemos conversado y presentado. Bien, pues, si hay preguntas, inquietudes, si requieren mayor ampliación de un tema, o qué sé yo. Si quiere, levante la mano, pero en estos momentos los micrófonos están habilitados para el que quiera intervenir, no hay inconveniente. No sé, ingeniero Germán, si usted quiere aportar algo, preguntar algo, ahondar algo, manifestarse con respecto a sus asociados allá en la regional. No hay ninguna persona que esté levantando la mano. Si de pronto tiene alguna pregunta con tema del Congreso, con el tema de algún tema de pago del referido, para que por favor adelantemos a cada una vez. Bueno, como veo que no hay preguntas, no hay inquietudes, entonces eso me preocupa en dos sentidos. El primero es que todo está tan claro que no hay nada que aclarar. Y lo segundo es que, pues, sencillamente no hay propuestas y demás. Y por consiguiente, sobre esa base, pues estaríamos dando por terminada esta reunión. Don Antonio, el señor Filemón habilitó el micrófono. No sé si él nos va a hacer alguna Bueno, consulta. adelante, Filemón. Sí, muy buenas tardes. Buena Mira, tarde. pues la verdad es que no sé por qué, si sería por cuestiones de internet o qué pasó, pero yo sí estuve intentando en algunas ocasiones diligenciar la encuesta, pero no me fue posible. No me abrió en dos ocasiones que lo intenté. Por segunda medida, esto, pues a mí hubo una queja de una señora que se manifestaba sobre un avalúo en el municipio de Betulia. Pues la Sí. verdad es que esto, ahí me decía que no responder, que iban a hacer eso, pero entonces la verdad yo no pude hacer ninguna aclaración ni pude hacer nada, entonces no sé cómo irá ese tema, eso no sé si eso toca directamente con ARAF o cómo se haría ahí en ese caso. Bueno, mire, Filemón, para que usted me ubique, porque pues obviamente ustedes saben que el comité disciplinario es autónomo e independiente de la ERA como tal, porque de lo contrario nosotros podríamos estar ejerciendo presión indebida al comité como tal. Por eso las salas son conformadas por, de las tres personas en cada sala hay dos externos y solamente un técnico que es interno y que es experto en avalúos. En el caso de la queja, como se abre un proceso, hay unas etapas procesales. Es posible que de pronto le hayan pedido haber hecho una averiguación preliminar. Si esa averiguación preliminar no se surtió porque el evaluador no contestó, pues va a ir a la segunda fase, que es apertura de pliego o de cargos. Y ahí en esa apertura de cargos lo vuelven a requerir evaluador e incluso en averiguaciones preliminares se le puede pedir ampliación de la queja
al quejoso. ¿Sí? Y ahí se va haciendo el paso a paso. No sé en qué paso usted se enteró o en dónde tuvo conocimiento, porque no toda queja necesariamente tiene que conducir a un proceso, porque por eso se hace una etapa previa. Y de acuerdo a esa etapa previa, entonces, si el comité disciplinario encuentra que no hay lugar a la queja, archiva, pero lo tiene que hacer oficialmente y lo tiene que hacer por resolución. De lo contrario, tendría que llevarse hasta las etapas y las instancias que sean necesarias. No sé en qué etapa y cuánto hace eso y demás. No, eso hace aproximadamente 2 meses y solo me informaban que se iniciaba una investigación, ¿sí? Yo Sí, estuve haciendo las averiguaciones y todo eso, y la señora que puso la queja, pues ella ya desiste porque llegaron a un acuerdo de acuerdo a los dos avalúos que se presentaron, y que si realmente había una diferencia, pues nosotros hicimos los trabajos de acuerdo a y todo, sí, de la forma correcta. sí, Entonces, correcto. pues en Don base Filemón a se le eso, perdió la la señora señal. me llamó en alguna ocasión, y yo le dije, no, pues yo hice un avalúo a conciencia, que no quería que le tenía que bajar. Le dije, no señora, mi Después de don criterio no Filemón está en está juego. el ingeniero Germán Fuentes. Hermano, está Filemón hablando. Siga, Sí, Filemón. listo, entonces esa era la Don situación, pues de Antonio, todas no maneras. se le copia, por eso estaba indicando que el señor Filemón se le perdió la señal. No, Entonces, yo la tengo aquí, yo lo estoy escuchando. acá no, señor. Sí. Bueno, Filemón, mire, de todas maneras, le recomiendo que por contáctenos envíe un correíto al comité disciplinario, o ahí creo que también está en la página el correo del comité disciplinario, porque usted puede escribirle y solicitarle en qué estado está el proceso, porque pues si por ejemplo la señora desistió, pues es posible que el proceso pueda ir a una etapa de evaluación para archivo, qué sé yo, pero si usted tiene dudas es mejor, porque algo importante que debemos de tener presente. Nosotros, o sea, la entidad como comité disciplinario no dirime conflictos de quejosos por el valor del avalúo, porque ustedes saben que el valor de un avalúo se impugna en el juzgado o directamente en el IGAT, pero diferencias en el valor, salvo que dentro de ello esa diferencia haya surgido por un mal procedimiento en la aplicación de norma. Ese sería, mientras tanto, no. Si hay conformidad de precio, impúgnelo impúgnelo ante el IGAT o impúgnelo directamente en el juzgado, si es un proceso legal como tal. Entonces, lo mejor le recomiendo es que haga un correíto ahí al comité disciplinario para que ahí en ese mismo correo donde le escribieron que habían averiguaciones preliminares o eso que usted me comenta, y entonces desde a ese correo le escribe que por favor, como no ha vuelto a saber, le agradecería le informaran el estado del proceso, que eso sí se lo puede hacer el comité sin ningún problema, de darle Listo, indicación. muchísimas gracias. Perfecto, Filemón. Ahora sí, Germán. Ahora sí, el ingeniero Germán tiene pregunta, entonces por Bueno, favor siga. Adelante. sí, disculpen, era que tuve un problema con la señal, pero ya. Escuché el tema de Filemón y quiero decirles algo. Dentro de la charla que se va a hablar de la parte procesal, en temas específicos de los peritos, en el proceso de contradicción de la prueba, tenemos que tratar un tema que es la investigación directa, el método de las encuestas. Parece que los evaluadores no han leído bien la resolución 620 en el artículo 9. Dice, en sí no es el método para el avalúo, es una forma de apoyo. En segunda medida, dice un parágrafo claramente y debe decir que las personas encuestadas deben ser razonables y deben conocer del tema. Y en tercera medida, dice que deben conocer el predio.
Entonces, es muy fácil para un abogado de la parte contraria preguntarle a un perito que hizo por el método de encuestas un avalúo y decirle, bueno, ¿y ese fulano Pepito Pérez que usted metió ahí conocía el predio? Sí, señor, ¿qué prueba tenemos? ¿Usted le llevó fotos, hizo un comité técnico, hizo alguna situación donde podamos probar que ellos fueron al predio, conocen el predio y que por las unidades de medida dieron los valores? Entonces, en un interrogatorio es fácil destruir esa situación. Tercera medida. En el mismo artículo 9 se habla de que bajo la gravedad de juramento, el profesional idóneo, en este caso el evaluador, debe certificar que no encontró mercado. Y en la contradicción se encuentra mercado. Entonces está mintiendo y está induciendo de pronto a un falso testimonio, a un fraude procesal. Ojo con eso. Son situaciones que conllevan en todas estas metas y en todas estas actividades de avalúos. Entonces es delicado, eso era lo que quería agregar. Y pues eh, quisiera preguntarle, doctor Antonio, pero mañana hablamos nosotros dos para mirar fechas y mirar el tema específico de complementación. Correcto. Muchas gracias. Sí, de acuerdo a lo que reprograme aquí con admisión. Entonces, coordinamos. Que sí quiero adelantar, porque la tenemos, que la conferencia de la regional está para diciembre, pues está muy atrás. Entonces, quiero adelantarla, porque es un tema importante. Podríamos hacerla dentro de 2 conversatorios, en unos 2 meses. Sí, puede ser más o Perfecto. menos, correcto, para que además no Listo. se nos quede en el tintero lo que ya se ha visto. Ok. Perfecto. Bueno, mi doctor, gracias. Muy amable. Muchas Bueno, gracias. No sé si hay más preguntas, más intervenciones. No, señor, no hay ninguno más. Uno más, adelante. No, que no hay Ah, más preguntas. bueno, Entonces, señores. Doctor Entonces, Antonio, una preguntita adelante. para que el doctor Germán Fuentes también pueda engrosar eso de cuando el perito es, es investigado por negligencia, actuaciones que no vienen del perito y los demandan a juez y a peritos, cómo se debe llevar ese tema que tratan de involucrar en lo que no es lo técnico que le corresponde al perito, eh, eh, en un problema de qué, de responsabilidad, cuando el perito no tiene ninguna responsabilidad con terceros. Entonces, para que también en el conversatorio que se vaya a hacer nuevamente, a ver si el doctor Germán pueda, como es abogado, pueda encajarnos eso para que nosotros nos brindemos como peritos ante el Consejo Superior de la Judicatura, que es la que nos, ¿qué? Nos sanciona o nos libra de cualquier circunstancia por una demanda. Correcto. Tomamos nota y lo tenemos entonces presente para que se aborde esa temática, incluso en el conversatorio que vamos a hacer este mes. Trataremos de revisar un poco la temática y abordar por lo menos desde el punto de vista de bajo qué condición o situación puede llegarse a presentar esa responsabilidad frente a terceros en el proceso evaluatorio, teniendo en cuenta de que, vuelvo y repito, la responsabilidad del comité de la autorregulación en torno al evaluador tiene que ver exclusivamente con el tema disciplinario con respecto a la violación de la ley del evaluador, ¿cierto? Los demás órbitas que pueden ser factibles caen en cabeza de otras autoridades competentes, no del comité disciplinario, pero vamos a darle la claridad debida a estos temas, ya sea en parte en el próximo conversatorio y con la colaboración del ingeniero Germán en el conversatorio que él abordará. ¿Listo? Ok, gracias. Perfecto. no, don Bueno, Antonio, ¿alguna otra inquietud? no hay ¿Pregunta? ninguno más. Ah, sí, ya. Bueno, señores, No, sí. entonces, si no hay más inquietudes o preguntas, damos por terminada esta asamblea informativa correspondiente al periodo 2024
de la Regional Oriente, agradeciéndoles por su participación, por su asistencia y esperando vernos próximamente, ya sea por la pantalla o el año entrante en nuestra asamblea informativa presencial. Tendremos allá invitando nuevamente a quienes asistan masivamente y apoyen a través del comité regional con su participación al ingeniero Germán, que hace una labor muy importante. Si Alonso me está escuchando, me alegra saber que está conectado, que está ahí activo, porque eso es importante y reconfortante para nosotros que sabemos la trayectoria de Alonso, pues indudablemente nos complace mucho más. Señores, muy buena tarde, muchas felicidades y les agradecemos por su participación.